Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar el deterioro fisiológico del ser humano. Buena ciencia, amigos y seguidoras de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. En este programa, la Fundación Grande Cobian, Ángel Rodríguez Lozano y quien os habla, os ofrecemos un nuevo episodio de Kilo in Memoriam, en el que el doctor Francisco Grande Cobian, como sabéis, un eminente científico español, experto mundial en el área de la fisiología y la nutrición humanas, desaparecido en 1995, nos hablará de los importantes y a veces olvidados conocimientos sobre el envejecimiento humano, que eran sabidos antes de que terminara el siglo XX, especialmente en relación con la nutrición y la actividad física. Sus palabras, que escucharéis con su propia voz recuperada por inteligencia artificial, permiten que nos demos cuenta de que muchos aspectos de la realidad del envejecimiento eran bien conocidos ya hace casi medio siglo, aunque muchos vendedores de tiempo se empeñan en hacer creer a los más incautos que evitar el envejecimiento es posible. Os dejo con las claras e interesantes palabras de Francisco Grande Cobian. Como deterioro fisiológico debemos definir la disminución de la capacidad funcional del organismo humano en cualquiera de sus diversos aspectos, producida en ausencia de enfermedad o por exposición a causas capaces de producir efectos patológicos. La principal forma de deterioro fisiológico así definido es la que se manifiesta en asociación con el paso del tiempo, es decir, con el envejecimiento. En consecuencia, el intento de describir el deterioro fisiológico del ser humano debe comenzar por una consideración de los cambios funcionales que se producen conforme aumenta la edad del individuo. Es universalmente admitido que el envejecimiento lleva consigo una disminución de la capacidad fisiológica del individuo, que no puede atribuirse a otra causa que al paso del tiempo. Esto equivale a decir que existe un proceso fisiológico de envejecimiento que se expresa por la disminución más o menos marcada de ciertas funciones orgánicas. El método tradicional para el estudio del efecto de la edad sobre una función dada consiste en la medida de dicha función en grupos de individuos de distintas edades integrados por sujetos considerados sanos. Si el número de sujetos es suficiente y las diferencias de las medias alcanzan el nivel debido, no es difícil establecer mediante el cálculo estadístico la existencia de un cambio funcional atribuible al efecto de la edad. El problema está en que los grupos de sujetos de distinta edad no son estrictamente comparables. Un grupo de sujetos de 70 años, por ejemplo, es una muestra cuya composición ha sido determinada por la mortalidad selectiva. Los supervivientes que componen la muestra no son en realidad comparables a la totalidad de los individuos de una muestra de sujetos de 20 años, que incluye de forma inevitable individuos que no alcanzarán la edad de 70 años. El método longitudinal, es decir, el estudio repetido de un mismo grupo de sujetos en años sucesivos, tiene el inconveniente de la duración del estudio y que es necesario comenzar con un amplio número de sujetos si se quiere evitar que la muestra resulte, al final, demasiado reducida. Este método es habitual en la experimentación con animales, cuya vida es más corta que la humana. La limitación de estos datos depende de la incertidumbre acerca de la validez de los resultados obtenidos en una especie de vida corta para otra, de vida de mayor duración. El conocimiento del deterioro fisiológico asociado con el envejecimiento no es solo importante desde el punto de vista de las ciencias biológicas, tiene también considerable importancia sociológica. Aunque el enorme progreso de los conocimientos médicos no se ha traducido todavía en una mejora equivalente de la práctica médica, el hecho es que la proporción de personas que alcanzan edad avanzada crece continuamente en los países desarrollados. Las estadísticas españolas para 1970 muestran que un 10% de la población aproximadamente es mayor de 65 años.
La proporción de personas de más de 65 años en la población estadounidense era de 3,4% en 1880 y se calcula que pasará del 14% en 1980. Dediquemos un momento a tratar el tema del deterioro de las funciones fisiológicas en la edad avanzada. El deterioro durante el envejecimiento ha sido bien documentado en la especie humana para funciones tan diversas como la acomodación visual, el aclaramiento renal de urea, el volumen cardíaco por minuto, el flujo de sangre cerebral, la concentración de enzimas en las secreciones digestivas, etc. El cambio más importante parece residir en una disminución general y progresiva de la capacidad del organismo para ajustar sus actividades a los cambios en la demanda. Se ha dicho por ello que la disminución de la capacidad de reserva para hacer frente a las exigencias de la vida diaria es el mejor índice del proceso de envejecimiento. En la imposibilidad de detallar todos los cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento, quiero referir como ejemplo los efectos de la edad sobre la capacidad para realizar ejercicio físico y el recambio energético en reposo, es decir, el metabolismo basal. Numerosos estudios han demostrado que la fuerza muscular está disminuida en las personas de edad avanzada. Así, por ejemplo, Asmussen y Mathisen obtuvieron datos en 25 estudiantes de educación física a los 23 a 24 años y a los 50 a 51 años de edad. La fuerza manual en la mano derecha fue de 54,3 kilos para los varones a los 24 años y de 44,2 kilos a los 50. En las mujeres los valores fueron de 36,7 kilos a los 23 años y de 26,6 a los 51. La fuerza muscular descendió, por tanto, en el curso de unos 26 años en un 19% del valor inicial para los hombres y en un 28% para las mujeres. Esta disminución se atribuye principalmente a disminución de la masa muscular y a descenso de la motivación de los sujetos. La capacidad para realizar ejercicio físico de máxima intensidad, medida mediante la determinación del consumo de oxígeno, disminuye al aumentar la edad, según demuestran los datos clásicos de Robinson. Expresado en porcentajes del valor a los 24 años y medio de edad, el consumo máximo de oxígeno fue de 80,5% a los 35 años, de 81% a los 45, de 78,8% a los 52, de 71% a los 63 y de 52,5% a los 75. Nótese que estas cifras proceden de distintos individuos y que el grupo de edad más avanzada solo incluía a 3 sujetos. El estudio de Bonsier en 258 trabajadores muestra que el consumo máximo de oxígeno de los sujetos de 64 años es un 58% del observado en los de 20 años. En contraste con el descenso de la capacidad para realizar trabajo de máxima intensidad, la capacidad para realizar trabajo físico de intensidad submáxima parece resultar poco afectada por la edad. La conclusión generalmente aceptada es que la capacidad para realizar esfuerzo físico de intensidad ligera o moderada apenas se modifica por la edad, al menos hasta los 65 años. Esto es importante, puesto que en la mecanizada sociedad moderna son pocas las personas que realizan esfuerzo físico de intensidad máxima como parte de su actividad laboral. Por otro lado, no debe olvidarse que el tiempo necesario para la recuperación de los cambios producidos por el ejercicio está aumentando en las personas de edad. Esto aconseja aumentar el número y la duración de los periodos de reposo intercalados entre los periodos de actividad en los individuos de edad avanzada. El entrenamiento o el mantenimiento de un cierto nivel de actividad física habitual tienden a contrarrestar los efectos de la edad sobre la capacidad física del ser humano. Así, en el estudio de Sidney y colaboradores, se demuestra que un programa de entrenamiento físico moderado en hombres y mujeres de más de 70 años eleva su consumo máximo de oxígeno a niveles comparables a los observados en sujetos sedentarios 10 a 20 años más jóvenes. Pero esto naturalmente no quiere decir que la actividad física sea capaz de detener el proceso del envejecimiento. Quiere decir simplemente que una persona de edad que se mantiene en forma puede tener una capacidad para realizar trabajo físico superior a la de un sujeto sedentario mucho más joven. Abordemos ahora el tema del metabolismo basal, composición corporal y envejecimiento. Una idea muy extendida es que el recambio energético del organismo humano en reposo y ayunas
lo que habitualmente llamamos metabolismo basal, desciende progresivamente al aumentar la edad del sujeto. Esta idea se basa en observaciones realizadas por varios investigadores distinguidos que midieron su metabolismo basal repetidas veces a lo largo de su vida y en estudios comparativos de grupos humanos a distinta edad. En consecuencia, teniendo en cuenta que el nivel de actividad física tiende a reducirse al aumentar la edad, se calcula habitualmente que las necesidades energéticas de un sujeto de 75 años son aproximadamente un 70% de las de un adulto de 20 a 25 años. Sin embargo, experimentos llevados a cabo con mis colegas los doctores Keys y Taylor en un grupo de hombres jóvenes estudiados en 2 ocasiones con un intervalo de 19 años y en un grupo de hombres de más edad estudiados repetidamente durante un periodo de 24 años, han demostrado que el descenso del metabolismo basal atribuible al aumento de la edad es mucho menor de lo que habitualmente se supone y no es mucho mayor de un 1% por década. El supuesto descenso del metabolismo basal no se debe tanto a una disminución de la actividad metabólica de las células que integran el organismo, como a los cambios de composición corporal que acompañan al envejecimiento del ser humano. La información que hemos analizado recientemente indica que un hombre que mantiene a los 65 a 70 años el mismo peso corporal que tenía a los 25 puede tener una masa celular varios kilos menor que la que tenía en su juventud. Esto quiere decir que la composición corporal se modifica con el paso del tiempo y que dicha modificación se caracteriza por una disminución de la masa celular, es decir, músculo, vísceras, etc., y un aumento de la proporción de grasa corporal. El aumento en la proporción de grasa corporal es, lógicamente, más marcado en los sujetos que muestran elevación de peso en el transcurso de su vida, hecho bastante frecuente en la sociedad moderna. Los 58 jóvenes de uno de nuestros estudios tenían un contenido medio de grasa corporal de 14,5% cuando la media de edad del grupo era de 21,8 años. El contenido de grasa ascendió a 26,5% cuando los sujetos fueron estudiados 19 años más tarde. Durante este tiempo habían ganado por término medio 10,8 kilos de peso total. Puede calcularse, por tanto, que en el transcurso de 19 años estos sujetos habían ganado 11,9 kilos de grasa y habían perdido 1,1 kilos de masa celular. La disminución de la masa celular se atribuye a la disminución progresiva de la capacidad del organismo para renovar las células de sus tejidos. Como es sabido, el envejecimiento se ha considerado tradicionalmente como una consecuencia de la cesación del proceso de crecimiento. En el caso de la musculatura, la disminución de la masa muscular que acompaña al aumento de la edad puede hacerse más patente por la falta de actividad física, según hemos comentado anteriormente. La acumulación de grasa, por su parte, debe considerarse fundamentalmente como el resultado de una ingestión calórica en exceso de las necesidades energéticas del sujeto. Muchos de nosotros conservamos en la edad avanzada el apetito de nuestra juventud, aunque nuestro nivel de actividad física se haya reducido considerablemente. El descenso de la actividad física y el consumo de dietas de excesivo valor calórico, evidentemente, contribuyen en la sociedad actual al deterioro fisiológico que habitualmente atribuimos al envejecimiento. Es pues de interés considerar ahora la posible contribución de la dieta al deterioro fisiológico del ser humano. Mientras que en los países en vías de desarrollo el problema médico principal está relacionado con las consecuencias de la alimentación insuficiente, muchos de los problemas médicos de las sociedades más desarrolladas están relacionados con el consumo de dietas excesivas en cuanto a su valor calórico o de composición inadecuada en cuanto a la proporción y naturaleza de sus componentes principales. El papel de la dieta en el deterioro físico de los miembros de las sociedades desarrolladas debe considerarse desde 2 puntos de vista. El primero es la posible influencia de la dieta sobre el proceso de envejecimiento y el segundo es la influencia de la dieta sobre el desarrollo de las enfermedades habitualmente llamadas enfermedades degenerativas. En referencia al primer punto, la creencia en la influencia de la dieta sobre el proceso de envejecimiento tiene un profundo arraigo en la imaginación popular, pero es preciso afirmar terminantemente que no hay prueba alguna de que la adición de un nutriente
o combinación de nutrientes a una dieta adecuada según nuestros actuales criterios sea capaz de reducir la velocidad de dicho proceso. La esperanza de retrasar los efectos de la vejez mediante la adición de vitaminas a una dieta adecuada, por ejemplo, no tiene justificación alguna. Tal idea refleja simplemente la general ignorancia acerca del papel fisiológico y el modo de acción de estas sustancias. Ignorancia que, triste es decirlo, parece compartida por muchos miembros de la profesión médica. En ciertas especies animales, particularmente en los roedores, es posible influir sobre el envejecimiento y la duración de la vida mediante la limitación del consumo alimenticio. Este hecho fue demostrado de modo convincente por los famosos experimentos de Mackay en ratas hace más de 40 años. Una restricción del consumo alimenticio capaz de reducir la velocidad de crecimiento da lugar a una prolongación notable de la duración media de la vida en dicha especie. En uno de los experimentos, la duración media de la vida de los animales alimentados ad libitum fue de 655 días. Los animales que sufrieron una restricción alimenticia durante los 300 primeros días mostraron una vida media de 835 días, es decir, un 27% mayor. Parece evidente que, en la rata, un régimen de alimentación ad libitum a lo largo de la vida es acompañado de una disminución de la duración de esta. Los extensos y más recientes experimentos de Ross y Brass, también en ratas, han demostrado que existe una marcada correlación negativa entre el consumo de alimento, gramos por día, y la duración media de la vida. La restricción de alimento durante la primera época de la vida da lugar a una reducción de la velocidad de crecimiento con una prolongación de dicho periodo. En consecuencia, estos experimentos parecen demostrar que una prolongación del periodo de crecimiento da lugar a una prolongación de la vida, de acuerdo con el concepto según el cual la duración de la vida de las distintas especies animales es un múltiplo de la duración del periodo de crecimiento. Debo apresurarme a añadir ahora que no tenemos prueba de que este fenómeno tenga lugar en la especie humana. Si la especie humana respondiese del mismo modo que la rata, tendríamos que decidir si la prolongación de la vida justifica la reducción del tamaño de los individuos. El dilema planteado es pues el de establecer las características de la dieta capaz de mantener un crecimiento óptimo y la mayor duración de la vida. No es difícil darse cuenta de la importancia de estas ideas para la alimentación infantil. El crecimiento ponderal del niño ha sido el criterio universalmente utilizado para enjuiciar la calidad de la dieta infantil. No debe extrañar, por tanto, el interés que en la actualidad se concede a este problema y la crítica a que están sometidas algunas de las prácticas de alimentación infantil corrientes. Pasemos a hablar ahora de la influencia de la dieta sobre el desarrollo de un grupo de enfermedades que por lo general designamos con el nombre de enfermedades degenerativas. Tales enfermedades se caracterizan por su etiología multifactorial y porque sus manifestaciones clínicas se presentan con mayor frecuencia en la edad avanzada. Algunas de estas enfermedades, como las complicaciones clínicas de la aterosclerosis, infarto de miocardio principalmente, constituyen en la actualidad uno de los principales problemas médicos en las sociedades desarrolladas, a la vez que han ocurrido notables cambios en los hábitos dietéticos, tales como un menor consumo de grasas saturadas y colesterol y un aumento del consumo de grasas insaturadas. Al mismo tiempo, se ha detectado un descenso de los niveles de colesterol de la población, una disminución del hábito de fumar cigarrillos, una mayor preocupación por evitar la elevación del peso corporal y una tendencia en los adultos a elevar su nivel de actividad física. Finalmente, es importante señalar que durante este periodo se ha intensificado notablemente el tratamiento de la hipertensión. La reducción de la mortalidad coronaria en cerca de 200.000 muertes por año en Estados Unidos ha ido acompañada de la disminución de otras causas de muerte, como los accidentes vasculares cerebrales, y de una reducción de la mortalidad total. Estos datos y los datos semejantes que se están recogiendo en otros países indican, por tanto, que es posible establecer medidas preventivas capaces de reducir eficazmente la mortalidad coronaria. Si esta tendencia continúa y las medidas preventivas alcanzan mayor aceptación, como es de esperar, puede predecirse un aumento notable en la proporción de personas de edad en la población de los países desarrollados. Espero que los sociólogos, quienes tendrán que hacerse cargo de este problema, no nos acusen a los médicos de haberlo creado.
Y esto es todo cuanto quería contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Tras escuchar las palabras del doctor Francisco Grande Cobian, no puedo evitar hacer los siguientes comentarios en toda humildad y consideración. El doctor Grande nos deja claro que hace ya casi 50 años que la longevidad va en aumento en los países desarrollados. Es esta una tendencia que todavía no parece haberse estabilizado a pesar de las fluctuaciones a la baja causadas por la pasada pandemia de COVID-19, que son de naturaleza temporal. Esto implica que la población de los países más avanzados en sanidad pública no ha alcanzado aún, por término medio, la máxima longevidad posible del ser humano. Las intervenciones en materia de una mejor nutrición, incremento de la actividad física, no ingerir sustancias tóxicas como el alcohol o el humo del tabaco, todavía tienen un recorrido importante para aumentar la esperanza de vida de la mayoría de los seres humanos del planeta. Sin embargo, aunque la longevidad media sigue aumentando globalmente, en algunos países desarrollados empieza a insinuarse una meseta, lo que sugiere que las mejoras sanitarias y de estilo de vida se aproximan, en esos casos, a sus límites biológicos. En general, no es pues necesario apelar a modificaciones genéticas o a trasplantes de órganos humanos, pero generados en cerdos u otras especies, para aumentar la longevidad y la calidad de vida de la inmensa mayoría de las personas. Uno de los aspectos más interesantes abordados por el doctor Grande es el supuesto retraso del envejecimiento que podría conseguirse mejorando la dieta. Resulta admirable la claridad metodológica de Grande Cobian, quien advertía ya de los sesgos de cohorte y de supervivencia que todavía hoy complican los estudios sobre el envejecimiento humano. En este sentido, cabe distinguir dos aspectos. El primero es el aumento de la longevidad mediante la restricción de la ingesta calórica, que hoy no solo se ha observado en ratas, sino en otras especies de insectos y de mamíferos. Debo advertir que, si se goza de un peso normal, disminuir la ingesta calórica con el objetivo de alargar tu vida puede ser incluso contraproducente. Esto es así porque los resultados de los experimentos realizados con animales tan próximos a algunos como las ratas determinan exclusivamente la longevidad media de los sujetos de experimentación. Dentro de esos sujetos los hay que pueden ver su vida alargada, que tal vez sean la mayoría, pero también los hay que pueden ver su vida acortada. Puesto que nadie sabe hoy con certeza a qué clase de sujetos pertenece, si se goza de un peso normal, insisto, lo más sensato es seguir estando atentos a las señales de tu organismo con respecto a la cantidad de calorías que se deben ingerir cada día. Hoy sabemos además que la restricción calórica actúa sobre rutas metabólicas como la AMPK o las sirtuinas, mejorando la eficiencia celular sin que ello suponga necesariamente una vida más larga. En caso de sufrir de sobrepeso u obesidad, eso es otra cosa. Lo más aconsejable es ponerse en manos de un especialista, que esperemos no pertenezca al grupo de ignorantes a los que también el doctor Grande se refería. El segundo aspecto abordado por el doctor Grande Cobian sobre la dieta y el envejecimiento es si sería o no posible alargar la vida mediante la incorporación en la dieta de vitaminas u otros componentes. El doctor Grande afirma con seguridad que esto no es posible, a pesar de que todavía se desconocía, en los tiempos en los que escribió esas palabras, el inevitable deterioro químico de la información genética en el interior de cada célula, que conduce a que poco a poco la eficiencia de la maquinaria celular se vaya ineluctablemente reduciendo, que las células dejen de contribuir adecuadamente a la función de los órganos, que vayan muriendo sin ser debidamente reemplazadas hasta que finalmente se produzca un fallo de un órgano esencial u otro, lo que nos conduce a la muerte. No obstante, Grande Cobian describió con notable precisión lo que hoy llamamos sarcopenia, la pérdida de masa muscular y masa celular activa, que no es tanto una disminución del metabolismo basal como un cambio en la proporción entre músculo y grasa. A este deterioro contribuye sin duda la imparable degeneración de la información genética, que es consustancial a la vida. Esta no existiría como la conocemos si ese deterioro no se produjera.
Grande-Cobian concebía el envejecimiento como un cese del crecimiento orgánico. Hoy podemos reinterpretarlo como un proceso inevitable de pérdida de información molecular acumulada. El doctor Grande-Cobian termina su conferencia con una profecía que se ha hecho realidad y con un toque de humor. Si esta tendencia continúa y las medidas preventivas alcanzan mayor aceptación, como es de esperar, puede predecirse un aumento notable en la proporción de personas de edad en la población de los países desarrollados. Espero que los sociólogos, quienes tendrán que hacerse cargo de este problema, no nos acusen a los médicos de haberlo creado. Resulta evidente que hoy este temor se ha hecho realidad. Los médicos y científicos y la sociedad en su conjunto deben afrontar los gastos sociales derivados del envejecimiento masivo, dependencia, gasto sanitario, desigualdad biológica. Es necesario, no obstante, dejar claro que el aumento de la longevidad y de la calidad de vida, que algunos ven como un problema y otros como signo de progreso, no habría sido posible sin el trabajo y el entusiasmo desplegado por la generación ahora envejecida. Como reflexión final, es bueno cuidarse, alimentarse correctamente, no fumar ni beber alcohol y hacer ejercicio físico, pero sin llegar a obsesionarse con ello. Cuidarse es sensato, obsesionarse no. De poco sirve añadir años a la vida si no añadimos también vida a los años. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, me despido con los mejores deseos de salud y felicidad. Que los buenos anticuerpos y alimentos te acompañen siempre. Hasta el próximo programa. Buena ciencia. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.